Saludos a todos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 11 de junio. 3 jueves hay en el año que causan admiración: Jueves Santo, Corpus Christi y Jueves de la Ascensión. Este es el segundo de esos jueves, pero la fiesta la celebramos el domingo, por supuesto, porque es una fiesta, un gran importante misterio de nuestra fe, el cuerpo y la sangre de Cristo, no solamente hablando de la comunión, sino también de todo lo que San Pablo nos enseña acerca de ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Después hablamos un poquito más sobre el cuerpo de Cristo. Pero hoy también celebramos en la iglesia la fiesta de San Bernabé Apóstol, y aunque tiene unas lecturas particulares esta fiesta, yo quiero también nos permite la liturgia seguir con esta lectura continua del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Entonces hoy tenemos el capítulo 5, versículos 20 al 26. Jesús le dijo a sus discípulos: porque yo les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El homicida responderá ante el tribunal. Pues yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame estúpido incurrirá en la pena del infierno de fuego. Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda. Con quien tienes pleito, busca rápidamente un acuerdo mientras vas de camino con él. Si no, te entregará el juez al comisario y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás hasta haber pagado el último centavo. Muy bien, como se dan cuenta, estoy afuera. Hemos tenido unos días preciosos y ya es hora de salir del encierro un poquito. Entonces por eso hay ruidos de carros y de bocinas y toda esta cosa. Bueno, muy bien. Antes de hablar de este evangelio en particular, me hicieron una pregunta, otra vez la preguntona de mi casa, que me parece muy interesante y que vale la pena como responder esa pregunta, no por el WhatsApp, sino para todos. Me dice: cuando Jesús habla de la ley, ¿se está refiriendo a los 10 mandamientos o a la ley de Moisés o a los 635 preceptos de la ley que tenían los judíos en esa época, los fariseos? A ver, cuando el Evangelio habla de la ley y los profetas, esta es otra forma de hablar de el Antiguo Testamento, pero más específicamente de la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, los que nosotros llamamos Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros contienen lo que para los judíos significa la ley. La palabra Torá significa ley. Entonces la ley no es solamente los 10 mandamientos, sino todos los preceptos. Aunque Jesús en este sermón de la montaña solo revisa algunos de ellos, tal vez los más críticos para la comunidad de Mateo en ese momento, tal vez los más relevantes, qué sé yo, significa más bien, cuando Jesús se refiere a la ley y los profetas, se está refiriendo a toda la Torá, es decir, al compendio de esos 5 libros que contienen la ley judía, los 5 primeros libros de la Biblia. Muy bien, habiendo respondido esta pregunta, ahora vamos entonces al Evangelio. Miren, una clave para entender este Evangelio, esta sección y todas las que vamos a leer en adelante, esta revisión de la ley, es reino de los cielos. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús está manifestando lo que significa la experiencia del reino de los cielos, o en el lenguaje de los otros evangelistas, el reino de Dios, que es lo mismo. Mateo lo llama reino de los cielos porque recuerden que para los judíos era prohibido mencionar el nombre de Dios, decir inclusive la palabra Dios era prohibido. Entonces Mateo utiliza esta expresión, reino de los cielos, pero es lo mismo. Entonces esta va a ser la clave para comprender por qué Jesús está revisando estos mandamientos o estas normas o estos preceptos de la ley más bien. La idea es que nosotros experimentemos el reino de Dios como la soberanía de la manifestación radical del amor de Dios en nuestras vidas. Palabra tan larga. La soberanía de ese amor de Dios
que se manifiesta de manera radical, que se manifiesta de manera extrema en nosotros. Por lo tanto, si es una manifestación radical del amor de Dios, gracias pajarito, nosotros también tenemos que tener o adoptar unas formas radicales de comportamiento en nuestra vida. Y hoy particularmente Jesús está invitando a una radical transformación de nuestra forma de relacionarnos con los otros. Entonces habla del quinto mandamiento, de los 10 mandamientos, del quinto mandamiento que está en el libro del Deuteronomio y en el libro del Éxodo, no matar. Pero no se está refiriendo solamente a asesinar a una persona. Recuerden que para matar a una persona no es necesario empuñar un arma. Podemos acabar con la reputación, con la fama, con la honra, con el buen nombre de una persona simplemente con un mal comentario. Podemos destruir a una persona con una palabra o con una actitud, ¿sí? Entonces lo que Jesús está invitando a sus discípulos es a quitar de en medio de nosotros cualquier actitud, comportamiento o palabra que pueda impedirnos vivir y experimentar esa manifestación radical del amor de Dios, sobre todo en nuestra relación con los otros. Por eso dice, no solamente el que mata a una persona será llamado a juicio, sino también el que llama al otro imbécil, idiota, o utilizando la palabra en el Evangelio, la palabra es raca, que podría ser traducida así, idiota, imbécil, es decir, todo aquello que vaya como a menguando, menospreciando la dignidad de los otros. Otra vez, son medidas radicales para vivir y experimentar el amor radical de Dios en nuestra vida. Y una manera particular es nuestra relación con los otros, que está también muy relacionada con nuestra forma como oramos o como le damos culto a Dios. Si tú te das cuenta que hay alguien que tiene algo contra ti, si tu hermano, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda ante el altar y ve, arréglate con tu hermano. Es decir, siempre cuidando las relaciones con los otros, siendo delicados en las relaciones con los otros. Muy bien, le pedimos hoy a Dios que nos regale el don de la paz entre nosotros, sobre todo que pacifique nuestro corazón, que a veces se le van pegando odios y resentimientos y van poniendo obstáculos en esta experiencia del reino de Dios. Y como estoy aquí con mi amigo San Pacho, San Francisco, pues oremos con la oración de la paz, ¿les parece? Utilicemos esta bella oración para terminar nuestra reflexión de hoy. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga amor. Donde hay ofensa, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperanza, esperanza. Donde hay tinieblas, luz. Donde hay tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se nace a la vida eterna. Amén. Quiero darle un saludo muy especial a 2 personas que saben muy bien vivir esta cuarentena porque tienen una rutina diaria de vida. Y parte de esa rutina es levantarse en la mañana y reflexionar conmigo en el Evangelio, escuchar esta reflexión. Entonces un abrazo de mucho cariño y amor a mis tíos Eduardo e Irene. Un abracito para ustedes 2, que el Señor los bendiga. Y a todos, que el Señor los bendiga. Gracias por compartir también este video y nos vemos mañana con la reflexión del Evangelio. Y que la bendición del Señor descienda sobre nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Chao, chao.